Bueno, entonces vamos a arrancar con otro nuevo tema, otro nuevo capítulo, que es el transporte de agua, que es la línea de aducción. La línea de aducción es la que se encarga de transportar el agua desde la cámara de recolección hasta el desalenador, o hasta la cámara de aquietamiento en el desalenador. Esta línea de deducción se caracteriza porque estas líneas de deducción ustedes las podemos desarrollar de manera abierta, con tubería, con canales abiertos o tubería cerrada. Por lo general, por lo general estas líneas de aducción tienen que ser cortas. Siempre se acostumbra a que las líneas de aducción no sean tan largas. O sea, que la distancia que hay entre el sistema, entre la cámara de recolección y el desalenador no sean muy largas, muy largas. Pero hay ocasiones donde, pues ya pues por cuestiones de topografía y todo lo demás, pues estas líneas de aducción se hacen largas. Pero la idea es que no sean tan extensas. Siempre tenemos que garantizar que se cumpla la carga hidráulica. O sea, quiere decir que tratemos siempre de que este fluido, que este líquido vaya por gravedad, que salga de la cámara de recolección y llegue al desalador por gravedad, que no tengamos necesidad de meterle sistemas de bombeo, porque la cosa entonces se me complicaría. Para eso vamos a trabajar con las ecuaciones de Manning, para determinar caudales, diámetros, en fin, todo lo que necesitemos a continuación. Y tenemos que tener una serie de relaciones hidráulicas para poder determinar la altura o la ubicación, digámoslo así de una u otra manera, tanto de la cámara de recolección como el desarenador. Esta cámara de recolección y este desalenador vuelvo a repito, tienen que cumplir con mi carga hidráulica. Acuérdense que asumimos un H mayúscula en la cámara de recolección. Este H aquí en este punto es donde empezamos a variarlo. Tenemos que irlo más arribita del punto donde está, tenemos que dejarlo más abajo, el desalador tiene que estar en cierto punto, para que me cumpla con la carga hidráulica. ¿Listo? Entonces tenemos que tener dos valores claves, que son la cota de fondo en la cámara de recolección y la cota de llegada en el desalenador. Por eso anoche preguntaba cuáles eran esas cotas, porque las voy a necesitar. Las necesito para poder hacer el respectivo diseño. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo cambiar la presentación? Vamos a hablar del periodo de diseño. Del periodo y del caudal de diseño. El periodo de diseño de la adopción va desde los 15 a los 30 años, pero nosotros estamos hablando con 30, seguimos con el mismo criterio, según las características de tamaño del proyecto y teniendo en cuenta la posibilidad de un desarrollo por etapas. O sea, ya sabemos que siempre tenemos que tener en cuenta cómo vamos a ver, o sea, cómo vamos a entender cómo va a ser el desarrollo de la población, el crecimiento poblacional, si yo lo voy a diseñar de tal manera que a medida que pase el tiempo yo lo pueda ir adecuando. A eso se refiere que sea un desarrollo por etapas. Hoy repito, no necesariamente a los 30 años va a morir el sistema, no quiere decir es que tengo que venir haciéndole las respectivas adecuaciones que ella necesite, de tal manera que tenga funcionalidad, que me pueda cumplir. Siempre que exista almacenamiento en el sistema de acueductos, el caudal de diseño es el caudal máximo diario. Cuando no se provee de almacenamiento en el sistema, se debe diseñar para el caudal máximo horario. Ya lo hemos visto en las otras horas que hemos hecho. Cuando tengo almacenamiento, o sea, cuando tengo tanques de almacenamiento se diseña con el caudal máximo diario. Recuerde que más todas las pérdidas y todo lo demás. Y cuando no tengo tanque de almacenamiento, lo diseño con el caudal máximo horario. Para el caso de la aducción a la planta de purificación o desalenador, se deben adicionar las pérdidas de exfiltración. Exfiltración es que las pérdidas de fugas y todo lo demás ocurridas en el transporte. Máximo 5% del caudal medio diario. Repito, máximo el 5% del caudal medio diario. Y las pérdidas o necesidades de consumo en la planta de purificación, que están entre el 3 y el 5% del caudal medio diario. ¿Listo? Con eso es que tenemos que diseñar. ¿Cuánto es nuestro caudal de diseño, por favor? 0.4.
423. Ahí ya estaba con pérdida, ¿cierto? Con las pérdidas arriba en las mismas pérdidas, ¿cierto? Entonces ese es nuestro caudal de diseño. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Cómo vamos a diseñar ese transporte? Ese transporte se puede hacer de muchísimas maneras, vuelvo y repito. Los conductos pueden ser prefabricados o construidos en sitio. Entonces hay tubería que uno ya compra pues al proveedor, que a veces, en la gran mayoría de veces es en PVC, aunque hay otro tipo de tuberías, dependiendo nuestra línea de aducción. Puede ser tubería en hierro, puede ser tubería en acero, en fin. Entonces lo que hacemos es verificar qué tipo de material necesito para esa línea de aducción. Cuando es tubería, pues por lo general se hace con tubería prefabricada en PVC. También se puede hacer en sitio, hacer tubería de como un canal, y ese canal se puede dejar abierto, se puede dejar cerrado, dependiendo las condiciones de nuestro diseño. Y pueden ser de diferentes formas, pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, semicirculares. Eso depende ya de la manera hidráulica del sistema. Pero por lo general van siempre o bien cuadradas o bien circulares. ¿Por qué cuadradas? Pues por la facilidad de construcción en sitio. Es más fácil construirlas en sitio y se construyen de manera cuadrada. Y circulares, pues es nuestra tubería, la que conocemos como tubería PVC, o hay tubería de manguera negra. No sé si cuando ustedes están por las carreteras ven mucha manguera negra alrededor de las montañas. Esas son líneas de aducción o líneas de conducción. O a veces se ven pasos elevados, que se ve la manguera arriba elevada. Esos son tipos de aducciones y conducciones que por lo general son las que se desarrollan. Por lo general, cuando ustedes van en carretera y ven manguera negra, esa manguera lo que lleva son líneas de aducción o líneas de conducción. Listo, entonces vamos a arrancar con nuestros cálculos. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a necesitar? Entonces los cálculos que vamos a necesitar son el método de Manning y se expresa de esta manera. Manning decimos que el caudal es igual al área de la sección de flujo por el radio, donde R es el radio hidráulico, por la pendiente, el radio hidráulico elevado a la 2/3, la pendiente elevada a la 1/2 sobre N, donde N es el coeficiente de rugosidad de Manning, dependiendo del material con el que estemos trabajando. El radio hidráulico, acuérdense que el radio hidráulico es área sobre perímetro, o sea que el área es pi por d al cuadrado y el perímetro es 4pi por el diámetro, o sea que el radio hidráulico yo lo puedo expresar como área sobre perímetro o simplemente como el diámetro sobre 4. Ese es el radio hidráulico. Y recuerden que este es la pendiente. ¿Qué pendiente es? Es la pendiente que hay entre la salida de la boca toma y la entrada al desarenador. Esa es la respectiva pendiente y su respectiva, claro está, su respectiva longitud. Esa es la pendiente. ¿Listo? Entonces ese sería el caudal. ¿Qué caudal sería este? Arrancando nuestro diseño. O sea, esta ecuación, voy a meter tubería. ¿Esta ecuación para qué me sirve? ¿Para qué me puede servir esta ecuación? ¿Qué incógnita puedo encontrar acá? Porque el área es diámetro a la cuartos. El área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y aquí tengo el radio hidráulico que es diámetro sobre 4. O sea que de aquí de toda esta ecuación, el que va a tener realmente va a ser el diámetro. Y puedo determinar qué tubería es la que tengo que meter, cuál es el diámetro de la tubería. Ese diámetro que yo encuentre ahí, ese diámetro tengo que llevarlo a los diámetros comerciales. Digamos que yo encuentro que el diámetro me dio 7.8 pulgadas, pero yo no voy a encontrar en una ferretería ni ningún fabricante me va a hacer un diámetro de 7.8 pulgadas. Yo tengo que irme hacia dónde? Hacia el de arriba, hacia el diámetro comercial más cercano, pero hacia arriba. El diámetro comercial más cercano de 7.8 pues sería 8. O sea que el diámetro que yo realmente voy a trabajar es 8. Entonces con ese nuevo diámetro tengo que volver a encontrar un nuevo caudal a tubo lleno.
Bueno, ahí a medida que vamos avanzando ahorita en el ejercicio vamos dándonos cuenta. Entonces aquí realmente la que yo voy a encontrar va a ser el diámetro en esta cuestión. Porque N lo tengo. N lo tengo. Si es PVC es 0.009. Si es hierro creo que es 0.01. Y así sucesivamente hay tablas para encontrar esta pendiente la encuentro con la diferencia entre las cotas de la boca toma y de la entrada del desalenador dividido entre la longitud horizontal que hay entre la boca toma y el desalenador multiplicado por el 100%. Ahorita que hagamos nuestros análisis nos vamos a dar cuenta. Entonces, para que quede claro esto. Ahí están los respectivos coeficientes: asbestocemento 0.01, concreto liso 0.2 y así sucesivamente. Plástico 0.09. Entonces, aquí es donde yo les decía, mire, expresando la ecuación 8.1, será que acabamos de encontrar en Profe, ¿se términos de... puede volver un momentico a la tabla de los coeficientes? Por favor, un momentico. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, mire, la ecuación anterior, ¿yo cómo la puedo expresar? La ecuación anterior que decía que el caudal era igual al área por el radio hidráulico elevado a la 2 tercios por ese al medio dividido entre n. Entonces, expresemos todo esto en términos del diámetro. Entonces, ¿qué me va a quedar en términos del diámetro? Ya sé que el área que es igual, el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y el radio hidráulico a qué es igual, al diámetro sobre 4, que ahí se los demostré, elevado a la 2 tercios por s elevado a un medio, dividido entre el coeficiente de rugosidad. Entonces, operemos rápida esta cuestión y lleguemos a esta ecuación. Entonces, diámetro al cuadrado por diámetro a la 2 tercios, dejo la misma base que es el diámetro y sumo los exponentes. ¿Cuánto me da 2 más 2 tercios? 2 más 2 tercios, producto de extremos, 6 más 8, 8 tercios. ¿Sí o no? Entonces me queda diámetro a la 8 tercios. Por S a la 1 medio sobre N. Por favor, rápidamente, ¿cuánto me da? Un cuarto elevado a la 2 tercios. Eso multiplicado por pi cuartos. Verifíqueme que ese valor, por favor, rápidamente me tiene que dar 0,312. 0,311, profe. 11, ¿qué? Perdón. 685. Ah, bueno. Entonces, 0.311, 685. entonces como 6 es mayor que 5, entonces nos vamos a la que sigue, o sea que es 0,312, ¿listo? 0,312, o sea que el caudal, ¿a qué va a ser igual? A 0,312 por el diámetro a la 8 tercios por S a la 1 medio sobre N. Ese sería el caudal en términos del diámetro. En términos del diámetro. Entonces, ahora rápidamente, despéjeme de esta ecuación que le acabo de decir. Caudal es igual a 0,312 elevado al diámetro a la 8 tercios por S a la 1 medio sobre el coeficiente de rugosidad. De esa ecuación despéjeme en el diámetro, por favor. El caudal, repito, tengo el caudal en términos del diámetro y tengo el diámetro en términos del caudal. ¿Listo? Repito, yo tengo que encontrar un diámetro. Ese diámetro es un diámetro normal. Yo tengo que irme a un diámetro comercial. Entonces tengo que, con este nuevo diámetro que yo encuentro aquí, aquí encuentro un diámetro. De esta ecuación encuentro un diámetro. ¿Con qué caudal? Con el caudal de diseño. Encuentro un diámetro. Ese diámetro tengo que llevarlo a un diámetro comercial. A un diámetro comercial. Si yo llevo un diámetro comercial, quiere decir que él me va a aumentar. O sea que me va a aumentar este diámetro que tengo aquí. Y al aumentarme este diámetro que tengo aquí, me va a aumentar este caudal. Este caudal va a ser caudal, repito, caudal a tubo lleno. Caudal a tubo lleno. Una cosa va a ser el caudal de diseño y otra cosa va a ser el caudal a tubo lleno, que es el que vamos a necesitar para poder encontrar las relaciones hidráulicas, para poder determinar todo lo que viene aquí en adelante. Necesito determinar un diámetro comercial y un caudal a tubo lleno. Son los dos parámetros que tenemos que encontrar. Diámetro comercial y caudal a tubo lleno. Listo. Voy a leerla pero copien lo que vean relevante.
que fue lo que les acabé de decir. Realmente esta presentación fue lo que les acabé de decir. Miren. Al calcular el diámetro de la tubería por medio de la ecuación 8.3, el diámetro de la tubería, se tiene que seleccionar el diámetro comercial superior, que fue lo que les acabé de decir. Es necesario tener en cuenta el diámetro mínimo. Con este nuevo valor del diámetro comercial y su correspondiente diámetro interno real, pilas, con este nuevo valor del diámetro comercial y su correspondiente diámetro interno real necesito el diámetro interno de la tubería. Usted va y compra tubería de 8 pulgadas, pero esa medida está de todo el tubo. Yo realmente necesito el diámetro interno, el diámetro D, es el que realmente necesito. Se calcula el caudal a tubo lleno, Q sub 0, que fue lo que le acabé de decir, utilizando la ecuación 8.2, y la velocidad a tubo lleno, V sub 0, dividiendo el caudal a tubo lleno por el área de la sección de flujo a tubo lleno. Repito, necesito encontrar caudal, pero ya encontrando el caudal yo puedo encontrar velocidad y todo lo demás, pero realmente lo que necesito encontrar es el caudal a tubo lleno. ¿Con qué diámetro? Con el diámetro interno. Todas las tuberías tienen un espesor. Entonces usted va a la ferretería o tienen que usar en internet los respectivos espesores del tubo en PVC. Él tiene un espesor. Entonces el diámetro real a qué sería igual al diámetro normal al que usted compra en la ferretería menos 2 veces el espesor, porque tiene espesor tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces el diámetro real, el diámetro D va a ser igual al diámetro de la tubería que compró menos 2 veces el espesor. ¿Está claro para todos? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el caudal que es el Q, este Q que está aquí, repito, este Q que está aquí es el caudal de diseño. Y este Q que está aquí es el caudal a tubo lleno. Entonces tengo que encontrar esta relación entre Q y Q sub 0. Y luego tengo que venirme hacia dónde? Hacia esta tabla. ¿Me está prestando atención, porfa? Hacia esta tabla. Hacia esta tabla. Y con esta tabla voy a encontrar una serie de relaciones que voy a encontrar B sobre B sub 0, D sobre D minúscula sobre D mayúscula, R sobre R sub 0, H mayúscula sobre D mayúscula. ¿Quién es B? Este B es la velocidad normal. Este B sub 0 es la velocidad a tubo lleno. ¿Quién es este D minúscula? Ese D minúscula es la altura del agua dentro de la lámina de agua, dentro de la tubería. Digamos que usted tiene el tubo y el tubo no está totalmente lleno de agua. La distancia que hay desde la parte de abajo hasta donde está la lámina de agua, ese se denota como D minúscula. D minúscula. No sé si tengo aquí un gráfico. Por favor, espera ya un momentico. No lo tengo acá. Voy a explicárselo con este gráfico, con este pedacito de tubo. Digamos que el agua llega hasta este punto. Entonces la distancia que hay desde aquí abajo, desde la lámina de agua hasta el fondo, esa es la que se conoce como D minúscula. Esa es D minúscula. Y la distancia que hay de acá hasta el fondo, esa es pues el diámetro, esa es D mayúscula. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar toda esta relación, toda esa relación que tengo ahí la tengo que encontrar. La tengo que encontrar. ¿Para qué? Para poder determinar si el H que yo asumí allá en la bocatoma, en la cámara de recolección, ese H sí me cumple con la carga hidráulica, o si no me toca empezar a recalcular. Me toca empezar a recalcular una y muchas veces más. Hay que a veces hasta 3, 4, 5 veces hay que recalcular. Entonces vamos acá en este. Ustedes ya saben que lo que tengo que encontrar es el Q sobre Q sub 0, donde este es el caudal de diseño, este es el caudal a tubo lleno. Una vez tenga esta relación entre Q y Q sub 0, encuentro todas estas relaciones B sobre B sub 0, R sobre R sub 0, H sobre HD,
Y D sobre D, ¿las encuentro en dónde? Las encuentro en la tabla, en esta tabla. En esta tabla encuentro y empiezo a trabajar con ellas. Con esta tabla vamos a trabajar. Siendo B la velocidad real en la tubería, R el radio hidráulico para la sección de flujo, H la profundidad hidráulica de la tubería y D la lámina de agua en la tubería. ¿Listo? Entonces, todos estos valores tenemos que encontrarlos. Todos estos valores, ¿a partir de dónde? A partir de esta tabla. Que quede claro, por favor. Bueno, entonces vamos Repíteme a un momento, por favor. diámetro mínimo. ¿Cuál es el diámetro mínimo que deben de tener las tuberías en las líneas de aducción? Entonces se recomienda que la aducción a flujo libre tenga un diámetro nominal mínimo de 4 pulgadas, o sea, de 100 milímetros. Esa es la recomendación, de que el diámetro mínimo sea de 100 milímetros. El diámetro que se va a utilizar en la ecuación del modelo hidráulico es el correspondiente al diámetro interno real. Repito, tenemos que verificar cuál es el diámetro interno real. Entonces usted va y compra tubería de 4 pulgadas, pero realmente lo que yo utilizo no es todos los 4 pulgadas, sería las 4 pulgadas menos 2 veces el espesor del tubo. Ese sería el diámetro real, interno real de la tubería. Entonces tenemos que tener claro eso. Entonces, ¿cómo buscamos ese espesor? Pues nos toca buscar en las cartillas del fabricante. El fabricante nos dice, si es Patco, por ejemplo, nos dice cuánto es el diámetro real, cuánto es el diámetro real de la tubería y cuál es el diámetro interno, nominal, el interno. O nos da solamente el espesor del tubo. Entonces digamos que el diámetro va a ser igual al real, al que compre, menos 2 veces el espesor del tubo. Ese es el diámetro mínimo que se recomienda en las líneas de aducción. Para el día jueves, por favor, necesito que esté leída totalmente en la RAS y a ver si hay alguna variación con respecto a todo lo que estamos viendo el día de hoy. Leerse completamente el capítulo que tiene que ver con aducciones y conducciones. ¿Listo? Marina. Vamos con la velocidad mínima. Entonces, teniendo en cuenta que una aducción es el transporte de agua cruda que puede contener material sedimentable, se debe garantizar una velocidad mínima en condiciones de diseño que permita la suspensión del material sedimentado en condiciones diferentes de las de diseño. Entonces, en general se establece que la velocidad real mínima es de 0,6 metros sobre segundo. O sea, eso es lo que debería ser más o menos 0,6 metros sobre segundo para que pueda arrastrar los sedimentos que pueda presentar el agua y no vayan a quedar ahí metidos, sino que los llevemos hasta donde, los llevemos hasta el desarenador y en el desarenador sí los podamos extraer. ¿Listo? Sin embargo, la velocidad mínima está determinada por la fuerza cortante mínima necesaria requerida en el numeral 8.26. O sea, tenemos que tener presente también la fuerza de arrastre. Dependiendo de la fuerza de arrastre, pues va a depender la velocidad. Pero por lo general se recomienda que esa velocidad no sea menor a 0.6 metros sobre segundo. Repito, van a leer la RAS, a ver si la RAS ha variado algunas cosas con respecto a este, a este concepto. La velocidad máxima debe limitarse según el material del conducto y del material transportado por el agua, con el objeto de evitar la erosión del conducto. Es necesario consultar los catálogos de la tubería para definir la velocidad máxima recomendada. Entonces, los fabricantes también nos dan las velocidades mínimas y máximas recomendadas para el transporte de agua. En general, la tubería de GRES permite velocidades hasta de 5 metros sobre segundo y la de concreto hasta de 4 metros sobre segundo. Entonces tenemos que tener en cuenta con qué material vamos a trabajar para poder determinar cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad máxima con la que estamos, cuál es la velocidad máxima con la que estamos trabajando o con la que vamos a trabajar.
Entonces el esfuerzo cortante es pues, el que me permite la retención y suspensión de sedimentos. Entonces, con el fin de verificar que el flujo en la tubería o canal sea capaz de resuspender el material sedimentado, en el fondo se debe calcular el esfuerzo cortante mínimo, que se debe deducir a partir de la siguiente expresión, en condición a flujo libre. Voy a leer solamente la ecuación porque la demostración la hago yo, pero la hago es en tablero. Aquí no me queda muy complicada hacerla. Entonces, la ecuación se la voy a dar yo, la del esfuerzo cortante mínimo. Eso lo hago yo para hacer la demostración, pero realmente es esta, no se me mate en la cabeza. El esfuerzo cortante mínimo va a ser igual a ¿quién? Al peso específico del agua por el radio hidráulico por la pendiente del canal, que es la misma que vemos en instalaciones hidrosanitarias, los que están viendo instalaciones hidrosanitarias, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en cualquier tipo de tuberías, el esfuerzo cortante mínimo o cortante medio, como lo quieran llamar, es igual al peso específico del agua por el radio hidráulico por la pendiente. Expresión de la velocidad mínima requerida para cumplir con el esfuerzo en términos de la pendiente y en términos del esfuerzo mínimo y dependiendo del peso específico del agua. La podemos copiar, por favor. Esta es una expresión para la velocidad. Vuelvo y repito, yo la demuestro, pero aquí me queda complicado a mano. Aquí con este señalador. Entonces, por favor, copiémoslas. Estas son unas pérdidas por filtración. Las pérdidas por filtración pueden estimarse a partir de la tabla 8.5. Entonces tenemos que para diámetro de 6 pulgadas, puede haber pérdidas por filtración de 0,108 litros sobre segundo por kilómetro, de 6, de 8, de 10, de 12, de 15 y así sucesivamente. Pueden existir pérdidas por exfiltración. Acuérdense que por exfiltración es que salen de la fuente. Puede ser que haya fugas, puede ser en muchos casos que haya conexiones fraudulentas, en fin, van a haber muchas pérdidas por exfiltración, o sea que salen de la fuente. ¿Listo? Nosotros vamos a asumir una solita, digamos, puede decir uno que las pérdidas por exfiltración pueden ser del 10%, del 15%, del 20%, depende del sistema, pero uno puede darle un valor a esas pérdidas por exfiltración. Bueno, no sé si copiamos esta y arrancamos a diseñar, por favor. Trazado y profundidad de la tubería. Entonces, no la copien tal cual. El trazado de la tubería debe ser por zonas que sean de propiedad del Estado, tratar de que no sean zonas privadas, porque costaría mucho capital comprar el terreno o pagar para que nos dejen meter la tubería, tratar de no pasar por caminos donde transporten animales, porque me las pueden colapsar, tratar de no pasar por donde transporte maquinaria pesada, vehículos pesados, carros y todo lo demás. ¿Qué más les puedo decir yo? La tubería tiene que estar enterrada por lo menos 0.6 metros, eso es lo que dice más o menos la norma. Por favor, repito, leen esta parte de la RAS a ver qué variaciones podemos encontrar. ¿Listo? ¿Qué más? No, esos son los que por lo general la tubería siempre tiene que ir enterrada para evitar las conexiones clandestinas. Eso es lo que más o menos me imparte este concepto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, profe, no, señor. Nuestra línea de aducción es hacer este. ¿Ven un bosquejo ahí, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Entonces vamos a tener que necesitar siempre que la boca toma, la cota de la boca toma, vamos a tener que necesitar la cota a la llegada a la cámara de aquietamiento, tengo que tener la longitud
y tengo que tener esta distancia, la distancia que hay desde la boca toma hasta la cámara de aquietamiento. Esa tenemos que tenerla clara, ¿listo? Entonces vamos a arrancar. Entonces, permítame y me guío por el que yo estoy diseñando acá y ya les digo. Pero bajo un archivo que necesita de aducción. Repito, cálculo para el diseño de la línea de aducción. Entonces, tenemos primero que todo, cresta del vertedero de exceso. Entonces, la cresta del vertedero de exceso, me la repiten, 77.292, ¿cierto? 294, profe. 294, sí, señorita. Es esa. Cresta del vertedero de excesos es 77,294. Profe, disculpe, usted ahorita dijo que anotáramos, ¿qué? Cálculo para el diseño de la línea de aducción, ¿fue lo que dijo? Sí, señorita. Profe, ¿cuánto es la cresta de vertedero? Cresta del vertedero de excesos es 77.294 metros sobre el nivel del mar. Y la de fondo es 76,694. O sea, ¿cuánto es el H que asumimos, porfa? ¿Cuánto da 77.294 menos 76.694? Da 0,6, creo. Sí, señor. Profe, 0,6. 06. O sea que el H mayúscula que asumimos es de 0,6. ¿Listo? Listo, vamos a empezar a calcular. Ahora vamos a asumir que la distancia que hay entre, escúcheme, presten mucha atención, la distancia que hay entre el fondo de la cámara de recolección y el desarenador es de 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería la cota a la llegada del desarenador? Repito, voy a asumir que la entrada al desarenador está por 50 centímetros abajo, 50 centímetros abajo del, 50 centímetros abajo de qué, de la cámara de recolección. Entonces, ¿cuál es la cota a la entrada del desarenador? Pues simplemente sería ¿quién? El fondo, que es 76.694 menos 0.5. ¿Cuánto da esa cota? 76.94. 76. ¿Qué? 1,94. Listo. Otro valor que vamos a asumir, y ahorita nos toca recalcular todo eso. Vamos a decir que la longitud horizontal es de 180 metros. Profe, qué pena, no nos está mostrando su pantalla. No, es que Lo vemos a no, usted. no le estoy mostrando pantalla. Ah, ok. Ingeniero, ¿me puede hacer el favor de repetirme la longitud? 180 metros. ¿Esa es la longitud horizontal de qué, profe? Ya les muestro un plano para que me entiendan. ¿Es este? ¿Están viendo un plano, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que les acabo de mostrar? O lo que les acabo de decir. Les dije, esta cota. ¿Esta cota cuál es? Es la cota de fondo. ¿La cota de fondo de dónde? De la cámara de recolección. Les dije que asumiéramos que la distancia que yo me bajé y me profundicé 50 centímetros. O sea que la cota que está acá
fue la que acabaron de encontrar, que fue de cuánto, de 70 y qué, 694. Sí, señor. Sí, señor. Entonces ya tengo la cota a la salida de la bocatoma, de la cámara de recolección, perdón. Cota de fondo de la cámara de recolección. Y tengo la cota a la entrada al desalinador. Y les dije que esta distancia que hay de aquí a aquí es de 180 metros. Este largo. ¿Listo? Esos fueron los datos que les acabé de dar, que acabamos de asumir. ¿Está claro para todos? Entonces, Sí, señor. bajo ese criterio podemos empezar ya a diseñar. Voy a quitar un momentico la presentación. Diseño 0,423. El coeficiente de rugosidad de Manning, copien. Coeficiente de rugosidad de Manning va a ser 0,09. 0,009, perdón. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? Si ya tengo la cota a la salida de la bocatoma, de la cámara de recolección, tengo la cota a la llegada del desarenador, tengo la longitud que la separa la bocatoma, la cámara de recolección y el desarenador, tengo la longitud horizontal. ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? Pendiente. La pendiente. Porque acuérdense que tengo que caudal es igual a pero no tengo la pendiente. Entonces, por favor, rápidamente encontremos la pendiente. La pendiente ¿a qué va a ser igual? A la cota superior menos la cota inferior dividido entre la longitud multiplicado por 100. ¿Cuánto les da la pendiente, por favor? Todos, porque ese no lo tengo resuelto. Yo tengo resuelto es el último, el corregido. En cambio, esos que vamos a hacer ahorita no los tengo resueltos. Entonces no les muestro una presentación. ¿Punto qué era? 194. 194. 194, sí, señor. Dividido entre 180 multiplicado por 100. Da 0,277, ¿sí o no? Sí. 0,277%. Ese tienen que dividirlo entre quién? Pues tienen que dividirlo nuevamente entre, porque ahí está por ciento, en porcentaje. O sea, la pendiente es de 0,27%. Tienen que, para pasarlo a la ecuación esa, tienen que pasarlo sin porcentaje, o sea, eso tienen que dividirlo entre 100. Eso es 2.7 por 10 a la menos 3. 2.77 por 10 a la menos 3. ¿Está claro para todos? Entonces, con ese, por favor, rápidamente. Yo sé que solamente están trabajando 2, 3 personas nomás. Los que estamos trabajando, los que estamos en clase. Ahora, esa pendiente, ¿a dónde la meto? Si ya tengo el caudal de diseño, ya tengo la pendiente. El diámetro, profe. Exacto. Donde está la ecuación del diámetro, reemplacen, digan, ¿cuánto es el diámetro, por favor? Entonces recuerden que la pendiente, el S va a ser igual al 2,77 por 10 a la menos 3. Y recuerden que el diámetro aquí es igual a 1,548.
¿Qué están viendo ahí, por favor? Donde dice trabajo final de acueducto. ¿No ven el trabajo? ¿No les permite ver el trabajo final? No. Pues, No, no, el no. archivo sí. No, profe, solo el archivo. Bueno, no me lo dejan enseñárselos. Cero punto 578. ¿En qué unidades estaría eso? En metros. En metros, ¿cierto? Pase eso a pulgadas, porfa. Recuerde que una pulgada son 2.54 centímetros y un metro son 100 centímetros. Ahí me dio distinto. Profe, el coeficiente de rugosidad es 0,09 o 0,009. 0,009. Ok. Y encontramos por general de cifra par, pulgadas de diámetro par. O sea que yo conseguiré en la ferretería no conseguiré de 22.76, sino conseguiré de ¿qué? De 24. Entonces ya tengo un diámetro real. Pero entonces ahora tengo que trabajar para, por favor busquemos los que tengan ahí internet rápidamente, diámetro de tuberías de PVC y sus respectivos espesores. Por favor busquemos esa tabla rápidamente. Diámetros comerciales. Pongan ahí diámetros comerciales de tubería de PVC. ¿Listo? Entonces, por favor, díctenos. Si la puede enviar al grupo, se le agradecería. ¿La puedes enviar al grupo? Ya la envío, profe. Ya sabemos que nos dio cuánto, me dedican el valor nos dio 22.76 pulgadas, ¿cierto? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Sí, 2.76. Ingeniero. Entonces nos vamos a la tabla. Entonces vamos para el que le sigue. Entonces nos toca trabajar con 24 pulgadas. 24 pulgadas. Que 24 pulgadas, aquí nos dice diámetro exterior. No entiendo aquí, está en milímetros. Diámetro interior. Espesor de pared. Ingeniero, pero este que acabamos de sacar es el diámetro interior, ¿verdad? No, ese es el diámetro real. Vamos al diámetro. El diámetro. Sí, de una u otra manera es el diámetro. Interior. El diámetro interior. Entonces Vámonos para. podemos trabajar con el de la tabla, que es interior aproximado, 23.381, que es el más cercano. No, pues nos tenemos que ir a 24.
al diámetro, nos vamos a los diámetros nominales. Estábamos en 22.76, ahora nos vamos para 24 pulgadas. Porque usted en la ferretería, usted va a buscar diámetro de 24 pulgadas. 24 pulgadas. Ahora lo que me interesa es el diámetro interior de esas 24 pulgadas. Ah, ok, ok. El diámetro interior, o sea, sería 23.381 pulgadas, ¿sí o no? Sí, exacto. El diámetro interior. Sí, señor. ¿Sí me estoy haciendo entender, jóvenes? Jóvenes, señor. jóvenes, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces tengo ya que es el diámetro interior de las del tubo de 24 pulgadas, el diámetro interior son 23.381 pulgadas. ¿Sí o no? 23.381 pulgadas. Porque el espesor, Sí, señor. diámetro interior. No entiendo ese... Espere que no entiendo qué significa este T. No, ese es el diámetro exterior. Entonces, ese diámetro exterior, ¿qué tengo que hacer con ese diámetro exterior, interior, perdón? Está en pulgadas, ¿cierto? Tengo que convertirlo a qué. Jóvenes, están pulgadas. ¿A qué lo tengo que convertir? ¿Qué tengo que hacer? Mejor dicho. Hay que hacer una regla, ¿no? Para convertirlo. Pasarlo a metros, pasarlo a metros, porque ahora que tengo que encontrar el caudal a tubo lleno. Lo he repetido cualquier cantidad de veces. Tengo el diámetro en pulgadas, el diámetro de la tubería que necesito comprar. El diámetro que necesito comprar es de 24 pulgadas. Me voy para la tabla. 24 pulgadas, busco cuál es su diámetro interior. Su diámetro interior es de 23.381 pulgadas. De 23.381 pulgadas. Esas pulgadas las paso a ¿qué? A metros. Y con esas pulgadas en metros encuentro el caudal subcero. ¿Qué quiere el caudal subcero? El caudal a tubo lleno. ¿Me hice entender? Entonces, ¿cómo pasamos esas 23.381 pulgadas a metros? Yo sé que una pulgada acá es igual a 2.54 centímetros y que 100 centímetros es igual a un metro. O sea, sería 23.381 por 2.54 dividido entre 100. Eso da 0.59. Eso da 0.059, dejémoslo así, 0,594, por favor. Entonces ya tengo ese diámetro, es de 0,594. Entonces me meto a la ecuación para encontrar caudal. ¿Caudal a qué es igual? La primera que vimos, la segunda que vimos. Área, por el radio hidráulico, por la pendiente y eso. Que es la misma que 0,312 por el diámetro a la 8 tercios por S a la 1 medio sobre N. Con ese encuentro el caudal subcero, el caudal a tubo lleno. Entonces ya tienen el diámetro que es 0.594, eso elevado a la 8 tercios. Por la pendiente ¿cuánto es? 0,0277, algo así. Era 2.77 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí. Es lo mismo que 0,00277, eso elevado a la 1 medio. Eso dividido entre n, pero n ¿quién es? N es 0.009. Y eso multiplicado por 0,312. ¿Cuánto les da el caudal de diseño? ¿El caudal a tubo lleno?
0.449. No, 0.45, 455. iba a 0,454,64. Sí, sí. A mí me da 454, profe. 0.454. Vamos a dejarlo en 0,455. ¿Ese quién vendría siendo? Ese vendría siendo Q sub 0, ¿sí o no? Ese sería el caudal a tubo lleno. Listo, ya tengo el caudal a tubo lleno. ¿Qué hago después que encuentro el caudal a tubo lleno? Encuentro la relación entre Q y Q sub 0. Entonces, ¿cuánto es Q sobre Q sub 0? O sea, ¿cuánto es la relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno? Entonces, hagámosla. El caudal de diseño, ¿cuánto es? 0,423. Dividido entre el caudal a tubo lleno, que es 0,455, ¿cierto? Da 0,9296, ¿sí? Sí, profe. Dejémoslo en 0,93. Por favor, ¿está claro hasta ahí? Yo avanzo, si nadie me para, yo voy como una lora. Parcial tenemos de hoy en 8. Avanzo entonces. Listo, entonces vamos a encontrar Q sobre Q sub 0, me da 0,93. Qué pena, profe, una pregunta. Siempre vamos a trabajar con el tercero aproximado, ¿no? Sí. Entonces vámonos para la tabla. Les voy a mostrar la tabla. ¿Ven la tabla? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Entonces ya sé que la relación entre Q sobre Q sub 0 es de 0,93. Entonces me voy aquí primero para aquí 0,9. Mira, aquí está el 0,9, me paro ahí. Y me voy para el 0,93. Sería, aquí está 0,1, 0,2, 0,3, 0,93. Copio todos estos valores que están acá. Cópienlos, por favor. Los valores que están acá los copian todos, por favor. Entonces, quiere decir, B sobre B sub 0 es 1.027. D minúscula sobre D mayúscula es 0.852. R sobre R sub 0 es 1.204. Y H mayúscula sobre D es 0.995. ¿Está claro para todos? El último es 0.995. Sí, 0.995. Gracias, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Profe, qué pena. ¿Me puede explicar lo de la tabla? Es que a mí se me cayó el internet y no logré ver qué fue lo que explicó. Ya. Nos dio que la relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno es de 0,093. Entonces tengo que ubicarme aquí en la tabla. Entonces me paro en la tabla, aquí está 0, 0,1, 0,2, 0,3, me paro hasta aquí que es el 0,9. Pero como es 0,93, pues me paro donde esté el 0,3. Que es acá, aquí está el 0,3. Para que me dé 0,93. Que fue lo que nos dio. Si nos hubiera dado
0,95, pues me paro en el 0,9 y en el 0,05. Si nos hubiera dado 0,48, entonces me paro en el 0,4 y me voy hasta el 0,8. Serían estos valores de acá, están acá. Entonces aquí es 0,93, me paro en el 0,9 y me voy al 0,03. Y copio todos estos valores. B sobre B sub 0 es igual a 1,027, B sobre D es igual a 0,852, R sobre R sub 0 es igual a 1,204 y H sobre D es 0,995. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Profe. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar la velocidad sub 0. Recuerden que caudal es igual a velocidad por área. Entonces tengo que encontrar caudal es igual a velocidad por área. Caudal es igual a velocidad por área. O sea que caudal sobre área es igual a velocidad. Pero como me está pidiendo B sub 0 es la velocidad a tubo lleno. O sea que tiene que ser el caudal a tubo lleno sobre el área interna. O sea, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, pero el diámetro interno de la tubería. Entonces, por favor, encuéntrenme cuánto les da ese B sub 0. Repito, caudal es igual a velocidad por área. Quiere decir que velocidad es igual a caudal sobre área. Como es velocidad sub 0, pues es caudal sub 0, que ya lo encontramos. El caudal a tubo lleno. Dividido entre el área, pero el área de la tubería interna, porque estamos hablando de a tubo lleno. O sea, sería pi por el diámetro interno al cuadrado sobre 4. Eso me va a dar un B sub 0. ¿Cuánto le da ese B sub 0? $1.64 me dio. Sí, da lo mismo. 1.64. Listo. Esa sería B solita, ¿cierto? La velocidad real. 1.64. Listo. Téngamelo ahí ese valor. Ahora necesito encontrar el D. El D minúscula, el D dentro de la lámina de agua. Entonces sería D minúscula sobre D mayúscula igual a 0,852 me da según la tabla, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este D mayúscula que está dividiendo lo paso a multiplicar y encuentro el D minúscula. Pero ¿cuál es el D que voy a poner aquí? Este D mayúscula, ¿quién viene siendo? ¿Cuál diámetro? El diámetro interno de la tubería. Entonces, ¿cuánto les da ese diámetro D minúscula? Que el D minúscula es la lámina de agua dentro de la tubería. ¿Cuánto les da? Señora, ¿podría hacer el favor de repetir? Necesito encontrar el D minúscula. Yo sé que la relación entre D minúscula y D mayúscula, la relación es, me lo dice la tabla, es de 0,852. Quiero encontrar el D minúscula. Así como encontré la B solita, quiero encontrar el D minúscula. Entonces, D minúscula sobre D mayúscula es igual a 0,852. ¿Qué está haciendo el D minúscula? El D mayúscula está dividiendo, lo paso a multiplicar. O sea que me queda que el D minúscula es igual a 0,852 multiplicado por el D mayúscula. Pero ¿quién es el D mayúscula? El D mayúscula es el diámetro interno de la tubería 24 pulgadas, porque con esa es la que vamos a trabajar. ¿Cuánto es el diámetro interno de 24 pulgadas? 23 algo, creo. 23,381. Listo, entonces ¿cuánto da 0,852 por 23,851? $19.92. ¿Cuánto? 921. 19.921. Listo. ¿Pero eso en qué unidades está? Ese está en pulgadas. Profe, pero entonces esos 23, 0.500. No, pero uno solo, por favor.
Los 23,381 a metros son 0,594. Ah, bueno, Eso- entonces sí. multiplíquelo por el 0,852. Sí, eso da 0,506, me dio a mí, no sé, compañeros. Sí, eso da 0.506 metros. Listo. Listo. Entonces, yo aplico un Bernoulli entre la salida y la llegada al desacelerador y copien esta ecuación que no la tengo ahí, no sé por qué no la tengo. Copien esta ecuación. H mayúscula igual al D minúscula más 1.5 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Repito, H mayúscula igual al D minúscula más 1.5 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Está claro para todos? Sí, señor. Entonces reemplacemos, o sea que ese H mayúscula, ¿qué va a ser igual? H mayúscula va a ser igual al D minúscula. ¿Cuánto les dio el D minúscula? 0.500 ¿qué? 6. 0.506. Más 1.5. Abre paréntesis. ¿Cuánto les dio la velocidad real? No la velocidad sub cero, sino la velocidad real. ¿Cuánto les dio? 1,64. ¿1 qué? 64. Listo, entonces 1.60. Yo no sé, yo no lo hice. Yo estoy copiando, les estoy llevando la idea de lo que ustedes me están diciendo. Si está mal, yo tengo ya pero esa la velocidad, solución Compañeros, de final. igual manera, ¿esa velocidad cuál es? Esa es la velocidad. Real. La B solita. No estoy hablando de B sub cero ni nada por el estilo, estoy hablando de la velocidad real. No, 0.64 la vez 0. antes de que la embarremos. ¿Cuánto les dio B sub cero? 1.64. Por eso, me están diciendo que 1.64 B sub cero y me están diciendo que también B real vale 1.64. No, esa es B sub 0 nomás. Por favor, ok. recapitulemos. Porque si no nos queda para el perro esto y B sub 0 ¿a qué es igual? B sub 0 es igual al caudal sub 0, el caudal a tubo lleno, sobre pi por el diámetro interno de la tubería al cuadrado sobre 4. ¿Ese le da 1.64? Sí, señor. Listo, entonces ese tiene, mire, B sobre B sub 0 es igual a 1. Esto será un 0 o un 6. Un 0, profe. Un 0, profe. Listo, entonces sería 1.027 multiplicado por el B sub 0 que encontraron, que es 1.64. Eso era sí, señor. 0.208. Ustedes pasaron el diámetro que estaba en pulgada, lo pasaron a metros, el 23 punto Sí, algo. señor. Sí. Listo. Sí, señor. ¿Cuánto les da ese B? El B real. 0.208, profe. 0.208. Listo. Entonces sería, el H va a ser igual al D minúscula, que ya lo tienen ustedes ahí, más 1.5 por esa velocidad que acaban de encontrar al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto les da ese H? ¿Qué les está mostrando la pantalla? A mí me dio 1.674 por 10 a la menos 3. No.
No, jamás. Yo estoy hablando del, 0.722. yo estoy hablando del H. ¿H cuánto le da? Repito, H es igual al D minúscula más 1.5 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y pare de contar. A mí me dio ¿Cuánto vale el D? 0.72. El H. Sí, 0.72. Listo. ¿Y cuánto era el H que asumimos? 0.6. Recuerda que- 0.6. O sea que tengo que volver a recalcular. Tengo que volver a recalcular. O sea, tengo que cambiar ese H. Ese H tengo que cambiar. Ya no lo voy a asumir como 0.6. Lo asumo como otro valor. Entonces vamos a hacerlo como yo lo tengo aquí. ¿Está claro para todo lo que hice? Eso es un primer cálculo y no nos dio. Se puede recalcular 2, 3, 4 y muchas veces más. Yo lo voy a hacer ya el que es. No voy a seguir recalculando. ¿Está claro para todos? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, pero ¿hay algún método como para, digamos, como para ir a la No. más seguro? ¿Toca así? No, a la fija no hay ninguno. Toca recalcular. Vale. Profe, ¿y desde dónde se volvería a recalcular? ¿Desde dónde se iniciaría a recalcular? ¿Desde donde asumimos el H como 0.6? ¿Desde ahí? Desde ahí. ¿Listo? Entonces empecemos a recalcular. ¿Cuánto era el fondo, porfa? Anteriormente, díctame en el fondo. 76,694. 76,694. Vamos a asumir ahora, escúcheme, vamos a asumir ahora que el H es 0,75. Repito, vamos a asumir ahora que el H es 0,75. O sea que, ¿cuál sería mi nuevo fondo? Porque el fondo anterior era cuando H era 0,6. Ahora vamos a asumir que mi H, el asumido es de 0,75. O sea que, ¿cuál es mi fondo ahora? Recuérdese que ¿quién es el fondo? El fondo es la cota en la cresta del vertedero menos el H asumido. 75,9. ¿Cuánto es? 76.54. 76 puntos, ¿qué? 54. 544. ¿Listo? Y vamos a asumir que la distancia que hay en dirección vertical entre el fondo de la cámara de recolección y el desarenador es de 0.7. Repito, el H asumido, vamos a asumirlo de 0,75. Ya no de 0,6, sino de 0,75. Entonces tengo que encontrar un nuevo fondo. ¿Cómo encuentro un nuevo fondo? El fondo va a ser igual a ¿quién? A la cresta del vertedero de excesos, menos el H asumido. Menos el H asumido. Eso nos va a dar 77.294, que es la cresta del vertedero de excesos, menos 0.75, eso me da 76.44. 544, perdón. Sí, señor. 76.544, eso sería de quién? Sería mi nuevo fondo. Y asumí que del fondo hacia abajo, la distancia que va a haber vertical entre la bocatoma, entre la cámara de recolección y el desarenador, es de 0.7. O sea que ¿cuánto me da la cota de llegada al desarenador? 75.844. Exactamente. Listo, arranquen a trabajar. Ya tienen la cota superior y la cota inferior.
tienen la longitud que sigue siendo 180, arranquen a recalcular todo lo que hicimos, pero con esos nuevos valores. Y ya se los muestro yo en la plataforma, porque estos sí los tengo yo hechos. Voy a pasarlos a PowerPoint. Sí, señor. Sí, señor. Con esos son los valores que van a empezar a trabajar. ¿Listo? Sí están claros, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, hacen lo mismo. Pendiente. Luego, ¿qué encuentran? Después de que encuentren la pendiente, ¿encuentran quién? El diámetro. Diámetro. Listo. Y ahí sucesivamente, luego el caudal y toda esa cuestión y arrancan. Háganle. Y empiezo a calcular lo demás. Entonces 0.79. Entonces sería 0.7, voy para el 0.7 y voy para el 0.09. O sea que los datos son estos que están acá. Se los dicto. B sobre B sub 0, ¿cuánto sería? 0,980, ¿cierto? Por favor, ¿estamos todos hablando el mismo idioma? Sí, Sí, ahí profe, 0.980. es que se ve como D borroso. minúscula sobre D mayúscula 0,750. R sobre R sub 0, 1.200. H sobre D, 0,725. Profe, el B sobre B sub 0, ¿cuánto es? Es que yo la verdad no veo casi esos números. El D sobre el D sub 0, 0,750. Relaciones, por favor. O el B sub 0. No, el B sub 0 me dio 1.94 y el B real me dio 1.90. ¿A todos les dio lo mismo? Bueno, trabajemos con 1.90. ¿Cuánto le dio el D minúscula? Señora. El D minúscula me da 0.455. ¿Cero Sí, a coma mí qué, perdón? también es lo mismo. Entonces, ¿cuánto les da el H? Recuerden que H es igual a D minúscula más 1.5 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
0.6. Profe, el H me da 0.72. ¿0 punto qué? 72. Sí. O sea que todavía me toca volver a recalcular. No me sirve. No me sirve, esas condiciones no me sirven porque me tiene que dar es prácticamente lo mismo. Entonces se van a 0.60 y qué. ¿0.62? Profesor, o sea que ahorita 72, tenemos 72. 2, profe. 7.2. Vamos profe, ¿lo haríamos a... otra vez con ese valor? No. Vamos a cambiar al... Ya no de 0,75, sino de 0,74. De 0,74. Pero tenemos que recalcularlo. Entonces van a hacer lo mismo, pero el H no lo van a hacer de 0,75, sino van a de 0,74. Y no se bajen 0,7 después del fondo, sino bajen 0,68 por ahí. Lo hacen ustedes en la casa. Que nos bajemos, ¿cuánto, profe? Que no 0.70, sino 0 ¿qué? 68. Ah, ok. Antur y Sacro